Y bueno, eh, bienvenidos a esta clase de ortografía, redacción y estilo. Hoy vamos a retomar nuestras clases y bueno, esperamos que lo hagamos con todas las pilas puestas como lo venimos haciendo. Y cuéntenme cómo les fue en este descanso, en estos días de descanso, o no sé si de pronto ustedes trabajaron más en estos días, no sé. ¿Cómo les fue? Profe, a mí bien, fui a visitar la familia, estuve por ahí trabajando con ellos esta semana. Apenas llegué anoche pensando en la clase de hoy, Ay, qué bueno. pero bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por compartirlo. No sé si María Teresa, Floreida, Andrea, Patricia quieran compartir cómo les fue en estos días de descanso. Están calladas estas mujeres. Bueno, entonces, Dios les bendiga. Qué hola pena. Patricia. Hola, profe. Dios les bendiga a todos. Pues no, muy bien, gracias a Dios. Lo más importante es que, pues a pesar de tanta enfermedad, tanto virus, ¿no? que hay por este tiempo y que incluso pues sí me he enfermado un poco, estamos bien dentro de lo normal, muy contentos por eso, gracias a Dios, y descansando un poco por ratos. Ah, bueno. Sí, es que además uno en la casa no, la verdad es que no se descansa mucho, eh, porque hay sus momentos de descanso y también sus momentos de trabajo. Gracias, Patricia. Bueno, entonces, no sé si alguna otra persona quiera compartir. Em, Andrea, María Teresa, Floreida. ¿Por qué les estoy preguntando esto? Porque lo que vamos a hacer en el día de hoy, el primer ejercicio que vamos a hacer es, no sé si ustedes vieron la, la grabación de la clase, de la última clase que tuvimos, que fue la del 22 de diciembre. Ahí nosotros estuvimos hablando de los textos descriptivos, ¿cierto, Cecilio? ¿Nos puede recordar un poquito de esa clase para darle a ellas la... Entonces, estuvimos hablando de los textos descriptivos que dibujan o representan una persona o cosas. Ujú. Eh, bueno, entre ellos hablamos de la topografía, ¿cierto? Se escribe pasajes. Cinematográfica, prosopografía, etopeya, retrato, yuxtaposición, es lo que miramos, o algunas de las cosas que miramos, ¿no, profe? Sí, sí, entonces vamos a hacer como un repasito de esto, porque ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un ejercicio de escritura y bueno, y como les decía al principio, y para las personas que también vean esta grabación, es importante que empecemos a hacer los grupos. No sé, Patricia, tú tienes la lista de las personas, porque pues yo tengo como las personas que están en la, en la plataforma, pero saber quiénes son los integrantes y quiénes van a ser grupos, porque yo me imagino en la plataforma yo también puedo organizarlos en grupos para que empecemos a trabajar ya, porque nos queda un mes y medio, no nos queda más. Entonces, no sé si tú sepas quiénes están aquí, quiénes se han retirado. Bueno, no, tú tienes esa lista, mejor, la tienes mejor o sabes más que yo de eso. Entonces, el objetivo de ese último, de ese trabajo final es hacer un escrito. Cada uno haría un escrito de una, dos, bueno, dependiendo de inclusive de qué tipo de texto decida hacer. Pero teniendo en cuenta un tema
que van a trabajar, que va a trabajar todo el grupo. Por ejemplo, es que alguien, yo no sé quién fue, no sé si fue Floreida, no me acuerdo quién fue, o fue Natalia, que por ahí vi que se salió del grupo, pero no sé si continúa o no. Dijeron que, ay, qué chévere sería hacer, por ejemplo, una que sean las esposas de los pastores. Yo no estoy diciendo que lo hagan así, no, esa persona lo dijo eso. Entonces, ¿cuál sería el tema que escogerían? No sé, por ejemplo, entonces el tema que escogerían, ¿cómo es la vida de la esposa de un pastor? Entonces, con ese tema central que se va a trabajar, entonces una puede hacer un ensayo, otra puede hacer un texto narrativo, otra puede hacer un texto. No, los textos, nosotros aquí estamos hablando de textos descriptivos, pero los textos narrativos y los textos descriptivos están agarrados de la mano, porque nosotros cuando hacemos narración necesitamos estar describiendo permanentemente. Que si yo caminé por un camino, entonces describir cómo eran las matas, o cómo eran los árboles, o cómo era el cielo, si era de día, si era de noche, eso es importante. Igual es una narración. Bueno, o si es un texto también, un texto periodístico también podría ser, eso lo vamos a ver la otra clase. Y necesito que vayan organizando estos grupos para, para empezar a trabajar en esto, porque pues, como les digo, solamente nos queda un mes y medio y es importante que también nos organicemos. Entonces, Patricia, yo no sé si tú sepas quiénes son quiénes o cómo se podrían organizar esos grupos. Yo no sé si los armo yo o si ustedes lo hacen, pues me parece mejor que lo Profe, hagan pues si ustedes. desea, mañana nos ponemos de acuerdo para que usted continúe con su clase y ya organizamos las personas y acordamos, ya nos comunicamos con ellos, porque sí tengo entendido que hay algunas personas que aunque no se conectan, ven las grabaciones, entonces Ajá, tocaría sí. confirmar esto, quiénes están al día en la parte económica, quiénes esto continúan para poder organizar los grupos y hacer ya esa etapa final de diplomado. Exacto, entonces, muchas gracias, Patricia. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer el primer ejercicio de hoy, teniendo en cuenta, ya les voy a dar, les voy a compartir entonces pantalla para repasar, porque lo vamos a hacer basados en los textos, en los textos, espera, los textos, teniendo en cuenta el, en qué consiste la descripción, cómo se puede describir, vamos a hacer un recorderis de lo que vimos en la clase pasada y ustedes van a hacer un texto de lo que ustedes vivieron en estos días. Por ejemplo, Patricia dijo, no, que por ahí de pronto me enfermé. Bueno, eso, o sea, escribir esto de una forma en que las personas que lo lean digan, uy, esto me interesa, porque la idea es esa, que nosotros logremos capturar, o más que capturar es darle al lector algo que lo apasione y que sienta que quiere seguir leyendo. No importa cuál sea el tema. A veces yo no sé, en estos días estaba viendo televisión y hay algo que se llama Metrópolis Bogotá. Entonces es de cómo la policía y los bomberos y las ambulancias trabajan aquí en Bogotá. Y ojo que esto lo pongo de ejemplo porque es que eso lo escriben, eso está escrito, o sea, se escribe un guión para que la persona que narre lo lea. Entonces, por ejemplo, yo decía, fíjate cómo muestran la historia de tal forma que es algo tan simple, pero la gente se queda viéndolo porque lo están mostrando de una forma que es agradable para el lector. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, en esta había uno que era una señora, o sea, le dicen a uno, no, que se quería suicidar y no sé qué. Y cuando nosotros vemos, se tira de un segundo piso. O sea, realmente como que muestran la cosa como más grave de lo que es, pero eso es lo que captura. No estoy diciendo que seamos sensacionalistas, pero a lo que me refiero es que contemos la historia de tal forma que podamos generar en el lector
esas ganas de seguir leyendo. Entonces voy a compartir un momentico pantalla para hacer ese recorrido. Como muy bien lo dijo Cecilio, como muy bien lo dijo Cecilio, los textos descriptivos lo que buscan es representar a través de la palabra personas, animales, objetos, situaciones, experiencias o ambientes. Y todo lo que nosotros queramos describir con palabras. ¿Qué pasa? Ah, pues sí, pensé que sí. Un momento. Sí. Ahí. Ahora sí está grande. Ya lo ven ahí grande, ¿cierto? Entonces, tenemos como estas son dos frases que dijeron dos personas en dos épocas diferentes. Miriam Álvarez, que es una escritora, describir es pintar con palabras. Y Quintiliano, que fue un escritor de la época cuando él era romano, del Imperio Romano, él dice que describir es la cualidad de presentar las cosas de las que hablamos con tal claridad que creemos verlas. Esta frase a mí me pareció espectacular porque realmente eso es describir, que cuando la persona esté leyendo lo que nosotros estamos describiendo, ellos ya lo estén viendo en su imaginación. La fase del proceso descriptivo. En primera instancia está la observación. Nosotros tenemos que observar el objeto que se va a describir, identificarlo, ver cómo es, o la persona, el animal, la cosa que se vaya a describir. Es importante la observación. Cuando hablamos de observación, tiene que ver tiene que ver con no solamente lo que vemos, sino también lo que sentimos, lo que inclusive olemos, todo lo que nuestros sentidos perciben, que es la vista, el olfato, el oído. Se me olvidaron los 5 sentidos, Dios mío. Vista, olfato, gusto, ya dije oído, sí, el oído, y el tacto. Entonces, todo lo que tiene que ver con los 5 sentidos. Esa es la observación. De ahí sacamos hacemos una selección de los rasgos significativos de ese objeto que vamos a describir. Cuando digo objeto puede ser persona, animal o cosa. Seleccionamos esos rasgos significativos. Entonces, por ejemplo, si es que tiene los ojos grandes o que por ejemplo, si es un edificio, entonces si es alto o si es un edificio de, no sé, que es un rascacielos, bueno. O si es un árbol, entonces si el árbol es frondoso, o si el árbol es de pocas hojas, o si solamente están las ramas, los rasgos significativos de ese objeto. Después nos vamos a la distribución, a darle orden a esos rasgos significativos. Eso, digamos, nosotros le damos de acuerdo con la importancia que el mismo escritor, el mismo autor le quiera dar a esos rasgos. Entonces, de pronto, para mí es más importante mostrar que los ojos son grandes a que tiene los pies chiquitos, por ejemplo. Entonces, yo hago como le doy orden a esos rasgos significativos y finalmente la expresión es que es la forma como nosotros vamos a escribir o a describir esa más que escribir, porque puede ser también, ojo que cuando hablamos de textos, recuerden que cuando hablamos de textos no solamente hablamos de escritura, sino también de expresión oral. Entonces aquí esta expresión tiene que ver con la forma como se describe el objeto. Entonces ya qué tipos de figuras literarias estoy usando yo para describir el objeto. Hay unos tipos de descripción que dependen
van de acuerdo a lo que a la forma o a la finalidad o a lo que se describe. Entonces, en primera instancia tenemos según la finalidad del autor o emisor, que es quien está dando si recuerdan, los elementos de la comunicación son emisor, receptor, está el mensaje, está el canal. Aquí no lo vemos muy a fondo, pero esos son entonces, el emisor es quien transmite el mensaje. Y tenemos según la finalidad del autor, o sea, de acuerdo con lo que busca dar el autor, entonces tenemos la descripción científica. Es esa en la que el objetivo es dar a conocer un objeto, sus partes, funcionamiento, finalidad. Es una descripción que es bastante técnica, digámoslo así. La descripción literaria, esta sí tiene un fin estético, puede ser un fin estético, psicológico o moral. Aquí el autor comparte apreciaciones y aquí se usan muchas figuras literarias. Esto es importante porque si ustedes hacen, digamos, una descripción científica y una descripción literaria, las dos son descripciones finalmente. Pero entonces en una es bastante técnico, se usan palabras que sean muy, muy acordes con el objeto que se está describiendo, mientras que en la literaria, inclusive el autor puede dar su apreciación y puede dar incluso su opinión sobre eso que está describiendo. Tenemos según el punto de vista. De esto también habló Cecilia. Según el punto de vista tenemos la descripción pictórica. Esa es en la que un sujeto está inmóvil y describe un objeto que también está inmóvil. Entonces, por ejemplo, un pintor está haciendo una descripción pictórica, si consideramos la pintura un texto. Entonces, porque él está quieto y está viendo un paisaje, o está quieto y está viendo un bodegón, unas frutas, o está quieto y está viendo una modelo que también está quieta, o un modelo que también está quieto. Entonces, de la descripción pictórica. Igualmente, en los textos sucede lo mismo. O sea, si yo estoy aquí y voy a describir algo, digamos, mi pantalla del computador, los dos estamos inmóviles. Por lo menos no hay desplazamiento, porque pues yo me estoy moviendo acá así, pero a lo que se refiere es a un desplazamiento. La topográfica es cuando tenemos un sujeto en movimiento que describe un objeto inmóvil. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos en el carro y vemos pasar el paisaje. Entonces, nosotros vamos en el carro, en un carro, por ejemplo, o en un bus, y vamos pasando y vemos una casa que la casa se va acercándose, la vemos y después se va alejando. Entonces, nosotros somos los que nos estamos moviendo y el objeto que se va a describir, o mejor, el quien describe está en movimiento y el objeto descrito está inmóvil. Y la cinematográfica es cuando quien describe está inmóvil y este está describiendo un objeto en movimiento. Entonces, por ejemplo, un periodista que quiere describir, un periodista de guerra, digamos, vámonos hacia lo trágico. Un periodista de guerra que está describiendo lo que está sucediendo en un campo de batalla. Hay periodistas de guerra que se van a eso, yo no me iría, pero bueno. Ellos están describiendo que fulano se movió, una persona que está describiendo un partido de fútbol. También es es una descripción cinematográfica. Y de acuerdo con el objeto descrito, tenemos entonces la topográfica, es cuando se describe un paisaje. No, hay dos topográficas, ¿no? Pero una es de acuerdo con el punto o según el punto de vista, y la otra es o según el objeto descrito. Entonces, topográfica se describe un paisaje. Es cuando se describe un paisaje. La cronográfica es cuando se describe una época, una cultura, y es importante el tiempo. La prosopografía, que es la que describe el exterior de una persona.
o el exterior también, como estamos, aquí hablamos de animales, también describe el exterior también de un animal, por ejemplo. Porque si hablamos de fábula, seguramente en una fábula podemos hacer una descripción de un animal porque hacemos una prosopopeya. ¿Se acuerdan que eso hacía parte de era la personificación? La etopeya es cuando se describe el carácter y la personalidad. Y el retrato es la fusión de la prosopografía y la epopeya. O sea, se describe tanto el exterior como el carácter y la personalidad de esa persona. Tenemos también unos aspectos lingüísticos que son propios de la descripción. Hay un predominio de sustantivos y adjetivos y claramente lo hay porque es que estamos describiendo. El objeto es el sustantivo y el adjetivo es lo que le da la cualidad. Entonces, el sol es amarillo, por ejemplo, o el sol estaba naranja en ese momento, o la luna resplandecía entre las estrellas y las estrellas titilaban en el cielo. Entonces, es muy importante el uso de los sustantivos y los adjetivos. Las formas verbales más usadas son el presente y el pretérito imperfecto, que es el presente y pretérito, presente, y el pretérito es el pasado. Y los verbos predominantes son ser o estar. También los pertenecientes a los campos semánticos de los 5 sentidos. Entonces es importante porque es lo que hablamos ahorita de los sentidos. Lo vi, lo oí o lo escuché, lo sentí, lo olí, ¿sí? Entonces lo probé también, lo sentí, probé el sabor de esa fruta, eso también hace parte de eso. Entonces, chicos, bienvenidos, Fray Fernando. Eso era para que repasáramos los textos descriptivos y como les dije, todos los textos narrativos hacen uso de la descripción. Entonces es importante que empecemos a usar esto. Ya hemos visto las figuras literarias, hemos visto los géneros narrativos, ya vimos también ¿cómo es? La estructura narrativa. Yo no voy a, como nosotros eso ya lo vimos, yo no voy a detenerme tanto en textos narrativos porque eso lo vimos antes. O sea, sería repasar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio que lo vamos a hacer hasta las 8 de la noche. Ustedes van a tener media hora para escribir. Y teniendo estas herramientas de las figuras literarias, recuerden la estructura narrativa del inicio, nudo, desenlace, pero entonces si yo inicio con el final o si inicio con el... Bueno, eso también lo definen ustedes. Y lo que van a escribir es sobre lo que hicieron en estos 15 días. Recuerden, acuérdense al principio ustedes escribían, yo fui por leche, después regresé a la casa, después me acosté. Entonces, no queremos eso, ¿sí? Queremos ya empezar a explorar estas descripciones, busquen sinónimos, en fin. Entonces, ¿está claro el ejercicio? Profesora, buenas noches. Hola, Fray. Sí, gracias. Me alegra saludarla y Lo a todos mismo. presentes en esta noche. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, Fray Fernando. Entonces, el ejercicio es ese. Ojalá pudieran hacer una hoja. Ya ustedes definen lo que ustedes alcancen a hacer. Como somos poquitos, creo que los alcanzaríamos a revisar todos para, inclusive, si ustedes consideran que ya ese texto les puede servir también para el trabajo final, también porque la idea es que lo que nosotros escribamos acá lo podamos usar más adelante. Miren, a mí, yo hace
como 10 años, escribí un cuento. Y hace poquito lo mandé para un concurso, no sé qué, y pasó y me lo van a publicar. Pero entonces es importante que lo que nosotros, esto no se los digo para, ay, vanagloriarme, sino para que ustedes se den cuenta de la importancia de que lo que nosotros escribimos tiene un valor importante, ¿sí? Entonces, no desechen nada de lo que escriban porque finalmente cuando nosotros revisamos podemos corregir. Entonces, escríbanlo con el corazón, también con la mente, con el corazón. Y bueno, entonces, es media hora y ya se nos fueron 2 minutos. Entonces, no les quito más tiempo. Yo voy a quitar el micrófono para que se puedan concentrar. Y el micrófono y siempre me olvida.
Bueno, quedan 2 minuticos. Bueno, chicos. ¿Cómo van? ¿Están por ahí? Aquí estoy, profe. Bueno, muchas gracias, Cecilio. Bueno, como somos poquitos, podemos revisar cómo les fue, cómo te fue, Cecilio, Pues más o menos. Profe, pero yo lo hice aquí escrito a mano. No importa, lo puedes, nos lo lees. Bueno, profe. ¿Ya? Sí, si lo quieres leer de una vez, perfecto. Bueno. Quiero compartir con mis compañeros de clase esta hermosa experiencia. El 27 de diciembre teníamos la última clase del año 2021. De igual forma, el cumpleaños de mi esposa. Los dos eventos eran para mí de mucha importancia. Llevé a mi familia a una hermosa experiencia a las termales de Rivera. Compartimos, disfrutamos el 27 y 28. De regreso hicimos estación en el lugar llamado Brisas del Magdalena. Utilizamos el panorama, tomamos fotos, nos bañamos en piscina, en fin, muy sabroso la pasamos. Regresé a casa, pues tenía el evento el 31 de diciembre, compartimos con la iglesia, realizamos vigilia, entre otras actividades. Luego me marché a mi tierra querida, visité mi familia, me encontré con amigos de mi niñez y adolescencia, con algunos de ellos con más de 25 años sin vernos. Felices, nos reímos, haciendo memoria de esos momentos inolvidables de la vida. Gracias al Señor, ya estoy en casa, preparado para seguir la faena, proyectado en este 2022, seguir sirviendo a Dios y al pueblo que necesita conocer al Dios que predico, al que me ha dado todas las victorias y alegrías que hasta el día de hoy he alcanzado. Al Señor Jesús sea la gloria. Eso es, profe. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste haciéndolo, escribiéndolo? Ahora que lo leíste en voz alta, ¿qué percibiste? Pues, ¿qué le digo, profe? Yo siempre digo que como hace memoria de las cosas vividas, las cosas pasadas, lo ayudan a uno como a fortalecer la vida y a recordar esos momentos, como encontrarme con nuevos compañeros, con los que fuimos un día niños y compartimos, con uno que hacía mucho tiempo no nos veíamos, nos reímos mucho. La verdad que sentí mucha alegría ahorita escribir y expresar de cierta forma esa alegría que tuve. Bueno, también me encontré con mi familia, mis hermanos, que nos vemos por ahí cada año, con algunos 2 años, 3 años, y gracias al Señor por ello. Entonces, la verdad que
Me sentí muy bien escribiendo y compartiendo este momento que tuve ya este fin de año y comienzo de este otro. Muchas gracias. Sí, entonces, por ejemplo, cuando escribiste tu pueblo natal, me hubiera gustado saber cuál era tu pueblo natal, ¿sí? No lo mencionas. No, Eh, profe. entonces, sí, detallitos así, ¿no? Muy bien. Pero para que eso, digamos, para el lector es importante saber cuál es el pueblo natal, porque tú ahí no lo mencionas. Ah, bueno. Que estuvieron en Brisas del Magdalena, entonces eso que es un restaurante, es 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 un restaurante, hotel, ajá, piscina, tiene todo ahí. Sí, ¿sí? señora. Entonces como ahí el tema de la descripción. ¿Y cómo te sentiste escribiendo este con respecto al primero que escribiste? ¿Te acuerdas del que hicimos del fin de semana? Sí, señora. Pues yo creo que a uno le va fluyendo, aunque le falta mucho, ¿no? Pero de cierta forma lo va haciendo uno como con más confianza o ya porque va adquiriendo el conocimiento le ayuda a uno para Ujú. hacer las cosas y fluye como más fácil. Ah, listo. Muchas gracias, Cecilio. Bueno, pues, Fray Fernando, María Teresa. Patricia me dijo que no iba a poder hacer el ejercicio porque se le presentó un inconveniente. Eh, Fray Fernando, María Teresa, me gustaría escucharlos, aprovechando que somos poquitos. Y si tienen algo para decirle también a Cecilio, también bienvenidos sus comentarios, ¿no? Profe, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Si me Amén. regalan unos minuticos, que es que lo estoy terminando, profe. Dale, dale. Y Fray Fernando, Profesora, es que yo soy un poco espacioso y lo estoy terminando también. bueno, entonces esperemos, ¿no? ¿Cuánto más o menos creen ustedes? No, no les voy a decir nada porque ¿cómo es? Esto, bueno, entonces, mm, ahí vamos a esperarlos ahí 2 minutitos pero pues la idea es, le voy a mostrar algo aquí que mientras ellos terminen, este es algo nosotros también tenemos los textos explicativos, que aquí pues, pero no, démosle a ellos porque pues no me van a poner atención porque, porque están haciendo eso. Voy a copiarlo y a pegarlo para que ustedes lo lean, lo lean. Entonces, estoy haciendo acá para mostrarles algo. Me avisan apenas terminen, por favor.
Bueno, entonces me avisan, ya están listos porque pues no podemos parar las clases. Por favor, lo que lleven, no importa. Ya les di unos minuticos de más. Eso lo pueden terminar después. María Teresa, Fray Fernando. Bueno, mientras terminan yo les voy a leer un texto. ¿Cómo van María Teresa y Fray Fernando? Los estoy acosando. Pero ustedes... Ya casi, profe, ya casi. Sí, es que escribir requiere de tiempo. Bueno, mientras tanto yo voy a leer un texto, pero es que si les leo el texto ustedes no van a... Porque vamos a ver el texto explicativo. Profe, voy a leer lo que tengo. ¿Listo? Sí, Me faltan más, pero lo sí, voy a dale, no leer. importa. Lo importante es que ese es el inicio de algo importante. Bueno, no alcancé a llegar como al tema o al centro de la descripción que tiene que ver con el título. La titulé El descanso. Quiero decirles que diciembre no siempre es el mes para descansar, al menos no lo fue para mí el año anterior. Tuvimos en nuestra congregación el 25 y 26 el último evento del año y era una confraternidad local. Los cantantes invitados fue el grupo Vida Nueva de la ciudad de Cali y el predicador invitado el hermano Guillermo Cabezas. Como ya era fin de año, el lugar donde se había programado el evento era adquirido por parte de la alcaldía y nos pidieron requisitos que a último momento, solo por la gracia del Señor, logramos conseguirlos. Tuvimos una bendición muy linda y al finalizar el evento, un delicioso compartir con toda la congregación. Imagínense, comimos lechona, exquisita lechona. La garra estaba tostadita y el relleno tenía bastante carne. Nada grasosa, muy bien asada y la acompañamos con un rico masato de piña y arroz. Algún día tienen que probarlo. Al final de la jornada podrán imaginarse, traslado de silletería, limpieza del polideportivo, despedida de los invitados, etcétera, etcétera, etcétera. Al día siguiente no me quería levantar, pero tenía compromisos pendientes, entre ellos la clase de diplomado. De modo que cuando la profesora nos anunció que no teníamos clase, sentí un alivio enorme, pues no sabía si el tiempo me alcanzaba para llegar a la clase. El 28 de diciembre era el culto final del comité que lideraba, Ujieres. Entonces tenía que estar muy temprano y después del servicio la despedida de todo el equipo de Ujieres. Gracias a Dios el culto estuvo muy precioso. Fue muy especial. Compartimos las experiencias vividas como porteros durante el 2021. Cuando el pico de la pandemia afectó a casi el 80% de la congregación y aún así los porteros estuvimos presentes, no bajamos la guardia. Ya el 29 de diciembre tenía la bienvenida del nuevo comité que se me encargó, Escuela Dominical. Ahí quedé, profe. Excelente, muchas gracias. Esa descripción de la lechona me antojaste con la lechona. Nosotros en la costa también hacemos chicha le decimos chicha de cáscara de piña con arroz, que es deliciosa. Me antojaste. ¿Cómo te sentiste escribiéndolo? Bien, o sea, pude como recordar y pude detallar
para que pudieran como, la idea, o sea, pensé como llevarlos al momento en que se realizó las cosas y como que poder despertar eso, esa sensación de haber querido estar ahí con nosotros también. Y lo lograste, muchas gracias. Y eso que tú estás diciendo es muy importante porque ese fue un objetivo que tú te planteaste cuando empezaste a escribir. Y eso cuando nosotros empezamos a escribir es de lo, más dicho, siempre que nosotros empecemos a escribir un texto, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el objetivo, qué es lo que queremos lograr con ese texto. Entonces, en el caso tuyo, tú dijiste, quiero que ellos se sientan ahí. Te digo a mí, yo me sentí comiendo, no me sentí comiendo la lechona tristemente porque me hubiera gustado. Lo que me dieron fue ganas de comer la lechona. Y el masato que dices tú de piña con arroz. Entonces, y todo, o sea, todo, por ejemplo, lo de recoger las sillas, ¿sí? Que estabas cansada, que la emoción tuya, el cansancio físico también lo transmitiste. No sé si Cecilio o Fray Fernando tengan algo para comentar. Eh, para leer lo que escribí, profesora, Listo. pues muy poco porque es muy corto para que, pero No, voy a leerlo. dale, dale. Un año que termina adornado de la misericordia de Dios, donde viví muchas experiencias inesperadas como también anheladas, compartiendo con mis familiares donde se fortalecieron los lazos de comunión con aquellos que en un tiempo no hablamos, con los cuales unimos momentos especiales y también nos alimentamos de las experiencias de todos, llegando así a la finalización de este año de bendición. Ya han transcurrido 10 días de los 365 días del año 2022 y continúo con la expectativa de vivir experiencias desconocidas y sin saber en qué momento llegarán, pero con la seguridad que ellas de alguna manera serán para mí un referente de bendición para continuar el resto de los días que quedan de este año. Es ese poquito, profesora, nomás que escribí. No, pero muy muy diciente. Pues no podemos revisar, digamos, en ningún caso fue solamente lectura, pero ya entrar a revisar la parte gramatical y de comas y puntos en todos los tres casos que han leído, pues no se puede en estos momentos, pero en todos los tres casos sí se dice, sí, por lo menos para mí, yo pude como percibir, ustedes dibujaron lo que estaban, con las palabras dibujaron, pude percibir lo que ustedes describían. Sí, que les pareció muy cortico, porque el tiempo, pues sí, el tiempo es corto, pero para escribir se necesita tiempo, pero me parece que en comparación, o sea, en comparación a cómo comenzamos, la primera vez que yo les dije, escriban lo que hicieron en el fin de semana y lo que están escribiendo ahora, hay mucha diferencia. ¿Cómo te sientes, Fray Fernando, con relación a lo que habías escrito del fin de semana? Y con esto, o sea, ¿cómo sientes que escribiste la primera vez y cómo sientes que estás escribiendo ahora? Pues, profesora, es como usted dice, es un proceso porque pues, de escribir casi no mucho, pues ya uno en el ministerio ya, pues, ya empiezan a escribir más que uno harto, pero esto de escribir de pronto cuentos, historias, pues casi no, pero entonces ya, pues como que hay más ideas, hay un poquito más de libertad para poder hacerlo, entonces pues ha sido un apoyo y como que hay más confianza para uno hacerlo. Muchas gracias. Andrea, ¿tú pudiste escribir algo? Así sea que lo leas, no tienes que mostrarlo acá. No sé si puedes compartir, si puedes abrir micrófono.
¿Estás por ahí, Andrea? Bueno, entonces, hoy vamos a ver lo siguiente. Yo les voy a leer un texto que es La tartamudez. Se llama el texto. Se los voy a leer también. Muchas personas piensan que la tartamudez es una forma de hablar a la que definen como manía. Si puede ampliar más. Estoy grande y ver bien. Lo repito. La tartamudez. Muchas personas piensan que la tartamudez es una forma de hablar a la que definen como manías, aunque en realidad es una patología del habla que se caracteriza, qué pena, pero aquí les voy a compartir pantalla más bien para que ustedes también lo puedan ver. Y ahora sí ya no interrumpo más. La tartamudez. Muchas personas piensan que la tartamudez es una forma de hablar a la que definen como manías, aunque en realidad es una patología del habla que se caracteriza por presentar bloqueos al inicio, en el medio o al final de expresiones orales, cortas, largas o simplemente palabras. Existen dos tipos, la tartamudez tónica y la tartamudez clónica. La primera hace referencia a la producción de bloqueos acentuados en el inicio de los fonemas o palabras, conllevando a la manifestación de pausas cargadas de tensión. Esta casi siempre tiende a originarse cuando articula los fonemas oclusivos P, T, K, es decir, aquellos en que se emiten al haber un cierre entre los órganos articulatorios, generando así una presión intrabucal, que al abrirse rápidamente ocasiona un sonido explosivo. La segunda es la repetición continua de un fonema e interrupción del discurso, siendo su posición corporal rígida. Por tanto, contrae en su totalidad los músculos a nivel corporal y por ende los que intervienen en la articulación como labios, mejillas, lengua y velo del paladar. Por ejemplo, papá, para jugar quiero estar solo. Particularmente, según Alessandri, 2001, los síntomas aparecen con más intensidad en el momento en el que el niño inicia el contacto social. Asimismo, es más frecuente en niños que niñas, en una proporción de 4:1, debido a que el lenguaje se desarrolla de forma más rápida en estas que en estos. Por lo tanto, la estimulación que se le pueda brindar al niño desde edad temprana, al igual que la pronunciación clara de las palabras a baja velocidad, contribuye fabulosamente al menor riesgo de disfluencia oral. En sí, la tartamudez es un trastorno que puede manifestarse en cualquier situación comunicativa. Está dándole paso a Andrea. En sí, la tartamudez es un trastorno que puede manifestarse en cualquier situación comunicativa, nivel socioeconómico y nivel de educación, aunque cueste creerlo. Ahora usted puede ayudar a este tipo de personas tratando de que utilice frases cortas y sencillas, hable haciendo pausas entre las frases u oraciones, relate acontecimientos en un orden cronológico simple, respire profundo, inspirando por la nariz y expirando por la boca, a manera de relajación. Piense antes de hablar. Semicante las palabras al iniciar un discurso. Además, incítelo a participar. Escúchelo atentamente y muéstrese interesado en lo que dice. Evite situaciones sorpresas. Organice actividades tranquilas. Demuéstrele cómo puede expresar sus emociones. Él seguirá su ejemplo. Bueno, ¿por qué les leí esto? Porque aquí no sé si, no es porque haya alguien tartamudo, sino este es un texto explicativo, que es otro tipo de texto de los que vamos a ver. Los textos explicativos, como su nombre lo dice, lo que buscan es básicamente explicar algo que puede parecer como un tema difícil de entender. Entonces, por ejemplo,
tenemos en el tema, en este ejemplo que tenemos aquí de la tartamudez, lo que muestran es que las personas piensan que es una manía, pero realmente esto es una condición que afecta a las personas, que inclusive puede ser no solamente algo psicológico, sino también físico. Entonces, aquí explican en este texto en qué consiste la tartamudez y cuáles son tienen una estructura, como todos los textos tienen una estructura. Entonces, en el texto explicativo, que lo que busca es explicar, aquí no se trata de convencer, digamos, cuando nosotros hablamos de un texto argumentativo, como el ensayo, en el texto argumentativo sí se busca convencer al lector. En el texto explicativo, sencillamente, se busca definir, explicar un tema que puede ser lo que llaman como un tema que no se tiene muy claro, o que también un tema que es de difícil comprensión. Entonces, lo que se busca es explicarlo de una forma que para el lector de una vez quede claro lo que está leyendo. La estructura de estos textos, en primera instancia, se hace referencia a un objeto complejo o a un tema que se presenta como algo que es desconocido. Por ejemplo, aquí en este texto del tartamudo, de la tartamudez, aquí ella comienza, porque son dos autores, comienzan diciendo: muchas personas piensan que la tartamudez es una forma de hablar a la que definen como manías, aunque en realidad es una patología del habla que se caracteriza por presentar bloqueos al inicio, en el medio o al final de expresiones orales, cortas, largas o simplemente palabras. Entonces, ahí describieron el tema, que una vez dijeron, el tema que se va a tratar es la tartamudez. Entonces, luego se hace un cuestionamiento sobre ese tema. Puede ser el cuestionamiento. Cuando se habla de cuestionamiento, no necesariamente es en medio de signos de puntuación, sino puede ser una frase, una afirmación, que aquí, vuelvo al texto, que aquí mismo lo dice. Aquí dice, bueno, aquí no está tan claro, pero el cuestionamiento aquí es que se definen como manías. Sí, o sea, la tartamudez se define como una manía. Las personas piensan que quien es tartamudo no lo hacen de una forma como que pudieran, como que eso se puede arreglar fácilmente, pero realmente es una patología que necesita un profesional que ayude, o desde chiquitos eso después lo desarrollan ahí. Entonces, ahí se explica en qué consiste el tema. Aquí nosotros tenemos unas estrategias que se utilizan en estas estrategias discursivas de la explicación. Tenemos en primera instancia la definición. Entonces, lo vemos acá, es aclarar el tema o aclarar la problemática. Entonces, la tartamudez es esto. Es una patología que puede ser cuando se inicia una frase o una palabra. Después dice una clasificación, si la hay. Entonces, aquí claramente hay una clasificación, porque de una vez dicen, hay dos tipos de tartamudez. Existen dos tipos, que está la tónica y la clónica. Y hace una explicación de lo que es la tartamudez tónica y lo que es la tartamudez clónica. Hay una reformulación que se usa para expresar de una manera más clara lo que se está formulando en términos abstractos o formales. Entonces, esta reformulación es aquí en el caso de, yo les voy a volver a compartir esto para que
Yo creo que ustedes vean. Ahí están viendo. Entonces, la reformulación, ella, fíjense que acá. Ah, bueno, y aquí es importante el uso de, y ella lo usa en la reformulación, que es, ella dice, según Alessandri M. 2001, los síntomas aparecen con más intensidad en el momento en el que el niño inicia el contacto social. Y, bueno, la reformulación sería realmente, porque aquí esto hace parte, esto que está acá hace parte de toda la definición. Ella está definiendo lo que es la tartamudez y cuando aparece, y esa es una definición. Y la reformulación es aquí, cuando ella dice, en sí la tartamudez es un trastorno que puede manifestarse en cualquier situación comunicativa. Esto es una reformulación en la que la persona que está escribiendo retoma lo que dice arriba, pero lo dice de una manera diferente para enfatizar, para hacer énfasis en lo que es la tartamudez y también explicarlo. Básicamente lo que está explicando al lector que es ignorante, entendiendo ignorante no como una persona bruta, sino como alguien que no conoce el tema, para que cuando lo lea quede mucho, sea más sencillo entenderlo. Entonces, también se usa ejemplificación, se usan ejemplos para que esta explicación sea más sencilla de entender. Por ejemplo, si nosotros estamos dando una forma de dar ejemplo, es, por un lado, la analogía. Todo esto lo voy a subir no se preocupen que esto va a quedar en la plataforma. La analogía. Entonces, la analogía es cuando nosotros usamos relaciones de un concepto y los comparamos con otro concepto que son diferentes. Por ejemplo, si nosotros decimos la diferencia de tamaño entre el átomo más pequeño y el del cesio, que es más grande, es como la diferencia que existe entre los tamaños de una pelota de ping-pong y de un balón de baloncesto. Esto es una analogía. Usamos el objeto que estamos explicando, que sería en este caso la diferencia de tamaño entre los átomos entre el átomo más pequeño, que es el de hidrógeno, y el del cesio, y lo comparamos para que nosotros tengamos una forma, como una visualización mucho más clara, porque de pronto si a mí me dicen, no, es que el hidrógeno mide o pesa tanto y el otro más grande es tanto, pues nosotros de pronto no tenemos la capacidad porque ignoramos el tema, pero si nos hacen comparar con algo que nosotros hemos podido tener en nuestras manos, pues ya lo vamos a visualizar. También, como hizo ella aquí, citar. La citación es también un recurso que se utiliza en la explicación, porque cuando nosotros citamos, lo que pasa es que ya estamos dándole a un especialista la voz, porque a veces, o un experto, porque si lo digo yo solamente, pues de pronto no me creen tanto, pero si lo dice alguien que ya ha hecho un estudio previo, entonces tiene mucho más peso el texto. Siempre que nosotros estamos escribiendo un texto, aquí es importante, se usa en presente, se escribe en presente. No se usa en pasado porque estamos explicando un tema que está vigente. Es importante usar conectores. Ya nosotros hemos visto los conectores. Por ejemplo, es decir, eso se usa mucho porque pues es como estamos explicando, entonces hay que usar estos conectores. Estos son los textos explicativos. Nosotros
yo pienso que ustedes, como ustedes que escriben, como decía Fray Fernando, ustedes escriben mucho texto para la iglesia, ¿cierto? Pienso que ustedes hacen mucho uso de los textos explicativos. Y es importante que sepamos manejarlos, porque estamos dándole a quien nos está, a nuestro receptor o a la audiencia, nosotros les estamos explicando algo que de pronto para ellos o es de difícil comprensión o pueden estar confundidos. Entonces nosotros vamos a, ¿sí? a mostrarles cómo es la cosa. Entonces, esto se lo voy a subir a la plataforma, pero pues me gustaría saber si les quedó claro qué les gustaría, si tienen algo para agregar. No, profe, me parece bien. Ese texto que usted presenta, digamos, uno a veces lee, pero no, lo que usted decía con lo que la hermana María Teresa, uno como que no lo enfoca, ¿no? Precisamente por el desconocimiento, pero cuando uno aprende a leer en sí, realmente lo que pretende decir el escritor, entonces uno como que se va ubicando. Entonces me parece que es importantísimo lo que estamos mirando. Sí, y bueno, y reitero el tema del objetivo, y pues precisamente por eso los textos, hay divisiones de textos, porque es que no es lo mismo un texto, o sea, el objetivo de un texto explicativo no tiene el mismo, no es el mismo que el de un texto narrativo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por esa misma razón, la manera como se escriben varía. No es lo mismo, de hecho, no es lo mismo un texto explicativo que un texto argumentativo. Puede llegar a las personas pueden llegar a confundirlos, pero el explicativo, básicamente, y fíjense que una de las cosas que dice es, se escribe en presente. Sí, se escribe en presente. Ustedes están hablando de la Biblia, por ejemplo, pero es un texto explicativo, deben hablarlo en presente, porque eso es lo que ustedes están viviendo hoy. Sí, digamos, a menos que estén hablando de la vida de Jesús, que es otra cosa, ¿no? Pero eso ya no, ya eso no sería explicativo, eso ya es otro tipo de texto. Entonces, el texto explicativo es para explicar, y el argumentativo lo que sí busca es convencer. Entonces, ustedes, teniendo esas definiciones muy claras, entonces, ¿cuál deciden ustedes usar, por ejemplo, para cuando están con su congregación? ¿El argumentativo o el explicativo? ¿Sí? O de pronto van a usar un narrativo porque quieren hablar de la vida de Jesús o de alguno de los profetas, no sé. O deciden usar un texto descriptivo, siempre usamos, la descripción siempre está, pero quieren que sea más descriptivo o quieren que el texto sea más literario, que sea con muchas más figuras literarias, que usemos. Entonces, eso es importante al momento de empezar a formular lo que vamos a escribir o lo que vamos a comunicar, porque básicamente lo que estamos haciendo es comunicar. Patricia, Profe, el micrófono, sí. sí, profe, una pregunta. Usted nos acaba de decir, el texto argumentativo se usa para convencer, ¿verdad? Sí, sí. Ese es más, el objetivo es digamos que es para exponer una idea, porque lo primero es exponer una idea, pero también es decir, es que esto que estoy yo pensando, yo creo que es así y asado, y entonces cuando ustedes lo lean, ustedes pueden llegar a convencerse de lo que yo estoy diciendo, o sea, y como el texto que lo vimos con Cecilio,
hace 15 días que el ensayo es la mejor muestra de un texto argumentativo, se empieza con una tesis, después se responden unas preguntas, y ojo que la tesis puede ser una pregunta, puede ser también una tesis, que es una frase en la que nosotros decimos, es que, ok, que a mí me gustó, tú lo compartiste la vez pasada, Cecilio, él hizo un ensayo sobre la evolución. Entonces, él comenzó diciendo de que la evolución, que no creía en la evolución. Creo que fue lo que comenzó diciendo, eso fue hace rato que lo leyó. Y porque el texto de Günter Grass no aplicaba, pero el del otro sí. Sí, entonces él empezó diciendo que él no creía en la evolución y empezó a hablar ¿cómo se llama? Charles Darwin, y todo lo que decía Charles Darwin y cómo refutaba él eso. O sea, de verdad me pareció un texto muy bien escrito, un buen ensayo. Y él lo que estaba haciendo era mostrando su punto de vista, pero también quien lo estaba leyendo también podría llegar a decir, oye, sí, eso que está diciendo Cecilio es cierto, me voy por ese camino, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo también de los textos argumentativos. Entonces, de tarea, a ustedes les queda fácil. Ustedes ya, Profe, una pregunta. María Teresa, dime. ¿El texto explicativo es el mismo descriptivo? No, o sea, el texto descriptivo es que realmente hacen esa diferenciación de los textos descriptivos, es sobre todo el texto descriptivo es para cuando, por ejemplo, tú quieres que se conozca como que las personas, la frase que dice ahí, dibujar con las letras, me parece maravilloso, o dibujar con palabras, para que la persona, lo que hiciste tú con la lechona, ¿sí? Que la persona se ubique en un espacio de tiempo o que esté viendo al personaje que tú estás describiendo, o al animal, o al paisaje. Ese es el objetivo, o sea, es mostrar lo que tú estás describiendo, básicamente. El texto explicativo lo que busca es que la persona que lea conozca un tema desde desde una perspectiva inclusive más académica, ¿sí? Que sea más, básicamente es más académica, pero lo que busca es dar a conocer un tema y decir, es esto, esto y esto, ¿sí? Y tenemos estas referencias, estas citas, estas referencias, estas experiencias, y con base en esto podemos decir que esto es así. La tartamudez, por ejemplo. Entonces la tartamudez no es una manía, sino que es ahora se me olvidó lo que decía ahí. No es una manía, sino, momento que soy lento, sino que es una patología. Entonces, eso le queda claro al lector. ¿Sí fui clara, María Teresa? Sí, señora, le comprendo en el sentido de que, bueno, el descriptivo da como detalles muy específicos, ¿no? En cuanto de pronto colores, lugares, el momento, mientras que el explicativo es como más como a la razón, como al fundamento, diría yo. Sí, y me gusta cómo lo muestras tú. Y por otro lado, ahorita que lo mencionas, en el explicativo solamente se puede usar presente, el verbo en presente. Mientras que en el descriptivo se puede usar en presente, pero también en pasado. Porque yo Sí, puedo señora. escribir algo en pasado, pero el explicativo siempre va a ser en presente.
Sí, tenía como una duda respecto a eso porque cuando empecé el texto mío, el que leí, pues yo lo empecé en una fecha que ya pasó. Pero cuando usted nos decía que presente, entonces tiene que ser muy aplicativo al momento. O sea, eso incluye que el tema también sea como muy actual, ¿no? Claro, claro, sí, 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 total. Entonces sí, señora. Entonces, chicos, Es que el texto que estábamos desarrollando sí lo debíamos hacer con base a la temática que era un texto descriptivo, exacto. sino que la profe Elvira nos era explicando un texto explicativo que era sobre la tartamudez. Eso es lo que, o sea, nos explicó dos temas el día de hoy. Sí, sí. De hecho, nosotros ya habíamos visto el descriptivo hace 15 días, pero pues, eh, y nosotros de hoy en 8 vamos a repasar este texto explicativo y vamos a ver texto periodístico para terminar este tema y comenzar ya con el tema de la escritura. Entonces, la tarea para ustedes y si por favor, es que a mí a veces se me olvida escribir en el grupo, pero para ponerlo también en el grupo, porque ojalá que todos lo hagan, es desarrollar un texto explicativo de un tema que ustedes consideren que es importante que las personas tengan claro. Así de sencillito. Profe, tengo una inquietud referente a los trabajos anteriores. Eh, Aún no aparecen notas, o sea, no he podido Ya yo terminar. estoy, sí, ya yo estoy poniendo las notas. Ya yo estoy poniendo las Eh, Otra cosa, en cuanto a los trabajos, pues yo no he visto que me aparezca retroalimentación. Me gustaría, por ejemplo, saber, Pero yo no sí he solamente, puesto retroalimentación yo pongo ahí unos comentarios. no en los foros, sino en en los No, trabajos. Yo no lo he hay una visto, parte que ¿sí? dice comentarios, De pronto no lo he visto, profe. Muchas pero sí, gracias. yo he visto, yo Sí, pongo porque me gustaría saber, digamos, que está bien o que hay que mejorar. Bueno, más que sí, yo he todo es eso. puesto, sí, yo les pongo la primera vez que los primeros que, de hecho, uno de los primeros que califiqué fue el de Cecilio, que fue el de Cuervo, creo que fue, y yo le puse comentario, pero no le puse guardar. Yo creo que Cecilio no tiene ahí, qué pena, le puse guardar, pero no al comentario, entonces no me guardó el comentario y yo, ay Dios, pero yo les he puesto comentarios. Profe, otra pregunta. En cuanto a la semana 3, ahí tenemos la hojarasca, la metamorfosis, el extranjero. Bueno, tenemos estos libros, pero no veo que haya, digamos, un trabajo por subir en No, cuanto a la es semana. que esta semana no les voy, en estos, yo les había dicho, yo no les voy a poner trabajos ahorita por subir, porque el trabajo final, o sea, vamos a empezar a trabajar en el trabajo final, ¿sí? Ok. Entonces, el objetivo de leer, se los dije la vez pasada, la hojarasca, el extranjero, ¿y cuál es la otra que está ahí? La La metamorfosis. metamorfosis. Eh, es que revisemos lo que hemos visto, que es estructuras narrativas, la forma como se presentan los personajes. Hay una en los que, por ejemplo, la hojarasca, él primero habla la mujer, después el niño, después habla el viejito. ¿Sí? Entonces son las diferentes formas de presentar a los personajes y de narrar la historia. En la otra es en el extranjero, el narrador si no estoy mal, es omnisciente, o sea que está en todos lados, o sea, es el que está viendo todo. Y lo mismo en la metamorfosis, hay un narrador, pero el narrador solamente está con si no me acuerdo, ahorita la verdad fue que se me olvidó, me los he leído los tres, ¿no? Pero en ambos casos hay una forma, una estructura, una manera de contar la historia, entonces es importante que los lean para que también vayan
alimentando esa creatividad, porque la creatividad se alimenta es de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros estamos es que no es digiriendo, sino que estamos procesando permanentemente, que estamos viendo, Asimilando. asimilando. Muchas gracias. Entonces, es importante que los lean. Entonces, yo no les voy a dejar trabajo para ahorita que viene, la siguiente ya semana, digámoslo ahí, o módulo, vamos a empezar ahora sí a escribir en serio porque necesitamos sacar adelante el proyecto final, que es escribir sobre lo que, digamos, un grupo que escriba sobre un tema, otro grupo escribe sobre otro tema, y lo vamos a hacer en un blog. Lo importante es que lo hagamos en un blog y que quede, porque de pronto ustedes de ese blog pueden seguirlo alimentando más adelante, ¿no? Entonces, Bueno, profe, muchas gracias. Profe, quería decirle en cuanto al ensayo, yo pensé que era un ensayo normal de cualquier tema cuando voy y veo y era que era con base a un texto que usted nos había compartido de Günter Grass, creo que es ajá. que se pronuncia. Me pareció siempre complejo ese texto, profe. Me tocó como buscar, volver, leerlo varias veces para poder entender quién era el que estaba hablando, me confundí al principio esto, pero me pareció muy chévere porque la verdad no había tenido la oportunidad de leerlo y me gustó mucho. Sí, ese era el objetivo. De hecho, pues muchas personas les pasó lo mismo, no te preocupes. Pero, y de Cecilio, tú me lo mandaste al WhatsApp, si me lo puedes volver a mandar, pero al mío, porque es que como mi celular siempre se llena, yo a veces borro y borro y borro, entonces mándamelo por favor al mío. Bueno, pero porque ¿Sí? yo lo arreglé, Sí, sí, sí. y se lo volví a enviar para que entonces lo analizara porque había que hacerle unos ajustes Ujú, ujú. y a la plataforma no sube porque no es, porque como ya subí el otro, Sí, entonces no se puede subir a la plataforma, pero sí lo reenvié, profe. sí, entonces, mándamelo, pero entonces al personal para yo, porque es que yo creo que yo borré, porque es que a mí me toca estar borrando porque mi celular y yo creo que lo borré. Entonces, para que me lo mandes nuevamente. Bueno, chicos, Profe, Bueno, sí. disculpe, una señorita María Teresa. preguntita. Es que dentro del grupo que tenemos del diplomado, yo no tengo claro cuál es su WhatsApp, profe. ¿Es el 300-557 o el 301? 305 57 11 35. Gracias, profe, muy amable. Ese es. Entonces, chicos y chicas, muchas gracias. Eh, nada, no sé si ya les quedó clara la tarea. Sí, Sí, profe, lo profe, dice. muchas gracias, profe. No, a ustedes muchas gracias por estar ahí, gracias por su compromiso. Yo quiero hacerle especialmente un reconocimiento especial a Cecilio, que mejor dicho, está ahí la disciplina, la dedicación y la determinación. Él quiere, y pues se ve en la forma como, él escribe bien, o sea, él escribe bien desde antes, no es por mí, tampoco es que voy a ganar yo indulgencias aquí con camándula ajena, como dicen por ahí, pero pues sí se le ve más la seguridad, porque al principio tú no, yo no escribo bien, ya tú te sientes más empoderado en el tema de la escritura. Entonces, felicitaciones y quiero que le regalemos un aplauso a Cecilio por ese compromiso. Muchas gracias. Gracias, profe. Con mucho gusto, con Muchas mucho gusto. gracias. Pues la verdad que sí, yo siempre, o sea, una de las cosas que a uno lo más afectan como los temores. Yo les decía que a mí nunca casi me ven hablar en una reunión de pastores. Siempre escucho y escucho. Pero este diplomado ¿Se te apagó el micrófono? ¿Se apagó el micrófono? que a veces a uno no lo deja como explotar o explorar lo que a veces uno tiene, porque
uno tiene el conocimiento o algunas cosas, Mm. pero los temores no dejan como realmente sacar lo que uno tiene. Pero sí le agradezco pues al Señor y a usted, profe, que nos ha ayudado como a creer en lo que podemos hacer. Y a todos los hermanos los que hacen parte del grupo, porque a uno bueno, digamos, la crítica constructiva que le hacen a uno para ayudarse como a formar, que no lo sabemos todo, estamos aprendiendo, entonces Claro. sí les agradezco a todos. Sí, no, a ustedes muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos de nuevo, que pues sigamos aquí con este mismo ánimo. Dios los bendiga a ustedes y a su familia y con el favor de Dios nos vemos el próximo lunes. Y voy a dejar de mostrar.